Hola, hoy vamos a presentar un nuevo itinerario de lectura centrado en la historia de Blancanieves, escrita por los hermanos Grimm, de origen alemán. Esta historia clásica y universal que todos conocemos está apareciendo cada vez más, desde hace muchos años, pero sigue apareciendo en nuevas versiones, ¿sí? En nuevos formatos, en género, libro álbum, pop-up, con muchas ilustraciones. Entonces, la idea es conocer cada vez más esta historia clásica y verla y disfrutarla en nuevas versiones. Bien. Una de las cuestiones que nos permite esta historia es que uno puede hacer distintos recorridos. Uno puede hacer un recorrido leyendo 4 o 5 libros diferentes, centrándose siempre en el personaje de Blancanieves. O también centrándose únicamente en la madrastra, como las distintas versiones toman este personaje, qué matices le ponen, qué similitudes, qué diferencias, ¿sí? Lo mismo con poder comparar el diálogo canónico y las características de este elemento mágico tan central en la historia como es el espejo, o también podemos centrarnos en cómo se describen los bosques, cómo se describen todas las situaciones en torno a la casa de los enanitos, ¿sí? Uno puede poner el foco en un elemento de la historia, ¿sí? Que justamente Blancanieves y los 7 enanitos tienen mucha riqueza para poder hacer distintos recorridos. Bien, vamos a presentar algunos ejemplos, algunos títulos, sugerencias. Blancanieves, la historia de los hermanos Grimm, pero ilustrada por Benjamin Lacombe y producida por la editorial Edelvives. Es una obra de arte. La belleza de esos dibujos y lo que transmite en la historia. Otra versión muy interesante, muy rica y muy completa de todas las que vamos a presentar es la traducida por Isabel Hernández y ilustrada por Iván Barrensea de Nórdica Libros. Después tenemos algunas versiones más cortas que si bien son más son por ahí para un público de menor edad, ¿sí? Con menos recorrido lector, pero son versiones que son bastante fieles, son económicas, por eso también las incluí. Son cortas y son bastante fieles a la historia original. La de Ediciones Coligüe de la colección Cuentos Clásicos, la versión de Liliana Cineto y de Eugenia Novati de editorial Pictus. Son versiones económicas, pequeñas, también la de Pictus creo que viene más grande, que bien vale la pena leerlas porque no distorsionan tanto la versión original. Vale aclarar que acá no vamos a proponer la típica versión de Disney porque es accesible a todos y justamente queremos que en un itinerario centrado en la formación de lectores de literatura puedan los niños acceder a buenas versiones literarias, no solamente la cinematográfica que todos la conocen. Bien, después tenemos una versión en pop-up, esta que se abre y que es tridimensional. Es una adaptación de Stella Gurney
ilustrada por Senko Basic y Manuel Zumberac, de Roca Libros. Pues hay otra versión muy linda, siempre siguiendo la versión de Jacob and Wilhelm Grimm, de la ilustradora Manuela Andriani, de la editorial San Pablo. Es importante también cuando uno va a elegir, por ejemplo, 4 libros álbum para seguir a Blancanieves, mirar los rasgos que los ilustradores pusieron en las imágenes, ¿sí? Las miradas, por ejemplo, acá se ve en la de Manuel Andriani, la mirada triste, la mirada asustada, ¿sí? Las miradas de las madrastras. Es súper importante ir a los detalles de la ilustración también, cuando elegimos Blancanieves en libro álbum. Otro libro álbum, Quentin Hreban, y traducido por Teresa Broseta Fandos, de la editorial Algar. Y otro también de Edelvives, Edelvives con distintos ilustradores ha editado varias veces la historia de Blancanieves. En este caso la ilustración es de Francesca Del Orto. Otra historia, otra versión de Blancanieves en la Casa de los Enanos, de Gabriela Mistral, está ilustrada por Carles Ballesteros, de la editorial Santa Cruz de Tenerife, Diego Pun Ediciones. También de la editorial nórdica, que mostramos un libro hace un ratito, y traducida la versión de los hermanos Grimm por Isabel Hernández, está ilustrado también por Iván Barrentzea, y editado por Nórdica Libros. Acá en esta versión es muy, muy, muy interesante seguir a la madrastra. Como ven, en algunas tapas está Blancanieves, en otras está Blancanieves y los enanos, en otra vez está Blancanieves y la madrastra, a veces está Blancanieves dormida, a veces está Blancanieves en el bosque, y en este caso, en la tapa está la madrastra. Como en esta, ilustrada por Francesca Rossi y de Edicions Librería Universitaria de Barcelona. En realidad es engañoso, es la madrastra o es Blancanieves. La tapa dice mucho. Otra versión de la editorial Una Luna, ilustrada por Michelangelo Rosato. Como ven también en los libros álbum hay un juego de colores, ¿sí? Los colores tienen mucha fuerza intencional en la narrativa de los libros álbum, y fíjense cómo el color de la roja manzana es protagonista ya desde la tapa. Acá nuevamente Edelvives edita Blancanieves con otros ilustradores y otros adaptadores, Charlotte Monly y François Roca. Y ahora bien, también podemos no ilustrar, pero enriquecer, ¿sí? Los recorridos del cuento Blancanieves, leyendo una historia, una versión muy, 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 muy antigua. En este caso todavía se consigue la primera edición de 1942 de editorial Ramón Supena. Como ven, se parece bastante a la de Walt Disney. Digo, como para también no quedarnos con las historias muy, muy modernas, sino ir con alguna muy antigua. Y acá también
ponemos Blancanieves, la verdadera historia, mi verdadera historia, del autor Integral Canizales, de Ediciones Lata de Sal. Esta versión es totalmente disparatada, si bien toma los elementos estructurales de la historia, lo que hace es ponerla en un momento, hay un quiebre temporal y empiezan a aparecer momentos modernos, elementos modernos, como los like de las redes sociales. Es muy disparatada. Y otra editor de libro álbum o pop-up, digamos, es un libro acordeón grande de Mariana Ruiz Johnson, editorial Luna Luna. Y por último, vamos a presentar algunas versiones de Blancanieves en distintos idiomas. Acá vamos a ver algunos ejemplares de Blancanieves en distintos idiomas, que es una oportunidad para que todos los chicos del mundo sepan que tenemos algo en común, que podemos compartir las mismas historias de la literatura universal. Así que vamos a empezar. Por ejemplo, Blancanieves en alemán, obviamente es donde nació la historia de Blancanieves. Blancanieves en holandés, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿sí? Es la traducción de estos títulos. Vieron que en algunos el título era solamente Blancanieves y en otros es Blancanieves y los 7 enanitos. Fíjense las imágenes, las caras, las expresiones, los colores. Acá tenemos una versión en italiano y otra en portugués. También tenemos una versión en francés y en inglés. Y con esto terminamos el itinerario de lectura de Blancanieves en sus múltiples versiones, en sus múltiples posibilidades. Seguir a distintos personajes del mismo cuento, mirar el mismo cuento a través de distintas producciones editoriales o de la misma editorial o del mismo ilustrador, o sin dibujos o con pocos dibujos o con mucho dibujo y poco texto, y en distintos idiomas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo itinerario de lectura. Colorado colorín, esta historia de Blancanieves llegó a su fin.